Bienvenidos oyentes a una nueva inmersión. Hoy nos centramos en un capítulo oscuro, un día que marcó a fuego la memoria de una nación conocida, bueno, por su tranquilidad, los atentados de Noruega en 2011. ¿Cómo pudo suceder algo así en un lugar donde la paz parecía inquebrantable? Es una pregunta que sí, todavía resuena. Incluso años después, el 22 de julio de 2011, dos ataques coordinados sumieron a Noruega en el caos y el terror. Basándonos en información de la Wikipedia en español, vamos a intentar comprenderlo, lo incomprensible. Prepárense porque lo que vamos a descubrir es tan perturbador como revelador. Comencemos en Oslo, la capital, donde una explosión ensordecedora sacudió el distrito gubernamental a plena luz del día. Imagínate la escena. El complejo gubernamental, el corazón del poder noruego, destrozado por una bomba. El objetivo principal, la oficina del primer ministro Jens Stoltenberg. Un símbolo de la democracia que se vio atacado de forma brutal. 8 vidas inocentes se perdieron en ese instante, y más de 200 personas resultaron heridas. Edificios enteros quedaron reducidos a escombros, entre ellos algunos que albergaban varios murales de Picasso. Es increíble cómo la violencia puede destruir no solo vidas, sino también la cultura y el arte. Sin duda. La destrucción fue impactante, pero la pesadilla no terminó ahí. A pocos kilómetros de Oslo, en la idílica isla de Utuya, se estaba gestando una tragedia aún mayor. Utoya, un lugar de ensueño, un remanso de paz. Allí se celebraba un campamento juvenil del Partido Laborista, un evento lleno de esperanza y futuro. ¿Quién podría imaginar que ese paraíso se convertiría en un infierno? Un hombre disfrazado de policía, con una sonrisa siniestra, desembarcó en la isla, bajo la falsa promesa de un control de seguridad. Anders Behring Breivik reunió a los jóvenes, creando una trampa mortal. Y entonces el horror se desató. Breivik, armado con una pistola y un rifle, abrió fuego contra los jóvenes indefensos. Es difícil comprender la mente de alguien capaz de cometer semejante atrocidad. La escena era dantesca. El sonido de los disparos, los gritos de terror, el eco de la masacre resonando en la tranquila isla. Muchos, en un intento desesperado por escapar, se lanzaron al lago, donde algunos encontraron la muerte por ahogamiento. 69 personas, en su mayoría adolescentes, perdieron la vida en esa masacre. Entre las víctimas se encontraban amigos del propio primer ministro Stoltenberg. Imagínate la desolación, la impotencia, la rabia de los supervivientes y sus familias. El ataque en Utoya duró más de 70 minutos, un tiempo que debió parecer una eternidad para las víctimas. La policía, criticada por su lenta respuesta, tardó 47 minutos en llegar a la isla. Un tiempo precioso que para muchos marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Al principio, un grupo islamista se atribuyó la autoría de los atentados. Pero pronto, la verdad salió a la luz. El responsable de esta barbarie era Anders Behring Breivik, un noruego de 32 años. ¿Cómo es posible que un individuo, en solitario, pudiera planear y ejecutar un ataque tan complejo y devastador? Breivik no era un loco, al menos no en el sentido tradicional. Era un hombre metódico, un planificador obsesivo, con una ideología extremista. En su manifiesto, un documento de 1500 páginas que había publicado en Internet revelaba un odio visceral hacia la sociedad moderna y una obsesión por la pureza racial. En su manifiesto, titulado 2083, una declaración europea de independencia, Breivik se autoproclamaba nacionalista, islamófobo y enemigo del multiculturalismo. Justificaba sus actos como una guerra preventiva contra el Islam y el marxismo. Es escalofriante pensar que alguien pueda distorsionar la realidad hasta ese punto. Breivik se veía a sí mismo como un salvador de Europa, un caballero templario moderno dispuesto a sacrificarlo todo por su causa. Incluso había subido un video a YouTube, que luego fue retirado, en el que llamaba a sus seguidores a unirse a su cruzada. Tras ser detenido, Breivik admitió su culpabilidad, pero se negó a reconocer la autoridad del tribunal. Para él, sus actos, aunque atroces, eran necesarios para salvar a Europa de lo que consideraba una invasión musulmana. ¿Cómo puede alguien creerse con el derecho de decidir sobre la vida y la muerte de los demás? Esa es la pregunta que muchos se hacen todavía hoy. Un caso que planteó un dilema moral y legal para Noruega. La legislación noruega, con penas máximas de 21 años de prisión para delitos de terrorismo, parecía inadecuada para la magnitud de los crímenes de Breivik. Se abrió entonces un debate sobre la posibilidad de acusarlo de crímenes contra la humanidad, que conllevan penas más severas, incluso cadena perpetua. La sociedad noruega, conmocionada e indignada, exigía justicia. El caso de Breivik puso a prueba los límites de la tolerancia y la compasión. ¿Cómo castigar a un monstruo sin traicionar los principios de humanidad que definen a una sociedad? Esa era la pregunta que se planteaba Noruega. Y mientras el juicio se desarrollaba, la sombra de la tragedia se extendía sobre el país. El dolor, la rabia, la incomprensión se mezclaban en un cóctel amargo que amenazaba con desgarrar el tejido social. ¿Cómo se reconstruye un país, una sociedad, después de una tragedia de tal magnitud? Esa es una pregunta que exploraremos más adelante, cuando nos adentremos en las consecuencias de este atroz ataque. Pero antes, vamos a intentar comprender mejor
la figura de Breivik, su ideología y las motivaciones que le llevaron a cometer semejante atrocidad. Acompañados en esta inmersión en la oscuridad, en un intento de comprender lo incomprensible y extraer lecciones de esta terrible tragedia. Para entender la mente de Breivik, hay que adentrarse en los oscuros laberintos de su ideología. No era un simple extremista, era un teórico de la conspiración, un cruzado autoproclamado contra lo que él veía como una amenaza existencial para la civilización occidental. Sí, en su manifiesto, Breivik elaboró una narrativa retorcida, una visión apocalíptica de futuro en la que Europa estaba siendo islamizada. Y la cultura occidental, estaba al borde del colapso. Su ideología, aunque delirante, no surgió de la nada. Se nutrió de corrientes extremistas que ya existían, de miedos y resentimientos latentes en ciertos sectores de la sociedad. Es como si Breivik hubiera tejido un tapiz de odio con hilos de xenofobia, nacionalismo extremo. Y teorías conspirativas. Exacto. Y lo que es más preocupante, este tipo de ideología no se limita a individuos aislados. Encontramos ecos de ella en grupos de extrema derecha, en foros online, en discursos políticos que demonizan al diferente. Es escalofriante pensar que estas ideas se están propagando, infectando las mentes de personas vulnerables. ¿Cómo podemos combatir esta amenaza invisible, este virus del odio? Esa es la pregunta del millón. Requiere un esfuerzo multifacético, desde la educación y el diálogo, hasta la lucha contra la desinformación y la radicalización online. Volviendo a Breivik, no solo se limitó a escribir un manifiesto, sino que planeó y ejecutó sus ataques con una precisión escalofriante. Es como si hubiera estudiado manuales de terrorismo, como si se hubiera preparado para una guerra. Su ataque no fue un acto impulsivo, sino una operación meticulosamente planificada. Durante años, adquirió armas y explosivos de forma ilegal. Experimentó con la fabricación de bombas, incluso se sometió a entrenamiento físico riguroso para estar en forma el día del ataque. En su manifiesto, describe con detalle cómo eligió sus objetivos: el gobierno, símbolo del sistema que él quería destruir, y los jóvenes del Partido Laborista, a quienes consideraba la futura generación de la élite corrupta. Es terrible pensar en la frialdad con la que seleccionó a sus víctimas, en la deshumanización que le permitió ver a seres humanos como simples objetivos a eliminar. Y lo que es aún más perturbador, Breivik no mostró ningún remordimiento por sus actos. Durante el juicio se mantuvo frío, distante, incluso desafiante. Parecía creer realmente que estaba haciendo lo correcto, que era un héroe que luchaba por una causa justa. Ese es el peligro del fanatismo, la capacidad de cegar a las personas, de llevarlas a cometer actos atroces en nombre de una ideología que consideran superior a cualquier otra consideración moral. Es un recordatorio de que la batalla contra el extremismo no solo se libra en el campo de batalla, sino también en el terreno de las ideas. Tenemos que estar alerta, cuestionar las narrativas de odio, defender los valores de tolerancia y respeto. Absolutamente. Y para entender las consecuencias de este ataque no podemos limitarnos a analizar la figura de Breivik. Tenemos que explorar el impacto que tuvo en la sociedad noruega, un país que se enorgullecía de su paz y su cohesión social, un país que de pronto se vio enfrentado a un trauma colectivo, a una herida profunda que tardaría años en sanar. Las secuelas del ataque fueron devastadoras, familias destruidas, comunidades rotas, un sentimiento de vulnerabilidad que se extendió por todo el país. Noruega, un país conocido por su apertura y su confianza, tuvo que replantearse su identidad, su seguridad, su futuro. Y a pesar del dolor, a pesar de la rabia, la sociedad noruega decidió responder a la barbarie con resiliencia, con unidad, con un compromiso inquebrantable. El juicio a Breivik se llevó a cabo con total transparencia, respetando el debido proceso. Incluso para un individuo que había cometido actos tan atroces, no se sucumbió a la tentación de la venganza, sino que se buscó la justicia, la verdad, la reparación. Y en lugar de ceder al miedo y la división, la sociedad noruega se unió en un abrazo colectivo, en una demostración de solidaridad y compasión. Miles de personas salieron a las calles con flores y velas, formando un mar de blanco, en memoria de las víctimas. El propio primer ministro Stoltenberg, en un discurso conmovedor, llamó a la unidad y la democracia como la mejor arma contra el odio. No nos dejaremos intimidar, declaró con firmeza. Nuestra respuesta al odio será más democracia, más apertura y más humanidad. Una respuesta ejemplar, sin duda. Y en este punto me gustaría destacar la importancia del arte como herramienta para procesar el trauma y promover la reflexión. Absolutamente. Tras los atentados surgieron numerosas obras de arte, desde documentales y películas, hasta libros y canciones, que exploraron el dolor, la pérdida y la búsqueda de sentido tras la tragedia. Por ejemplo, la película Utoya 22 Juli, dirigida por Eric Popper, recrea los eventos de la isla en tiempo real, poniendo al espectador en la piel de las víctimas. Una experiencia cinematográfica intensa y desgarradora, que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la
responsabilidad de terrorismo. Otro ejemplo notable es el documental Reconstructing Utuya de Carl Haber, que da voz a los supervivientes, permitiéndoles compartir sus historias y reconstruir el puzzle de lo sucedido en la isla. Obras como estas nos ayudan a comprender la dimensión humana de la tragedia, a recordar a las víctimas, a honrar su memoria y a mantener viva la conversación sobre cómo prevenir futuros actos de violencia. Es cierto, el arte puede ser un espejo que refleja nuestras emociones más profundas, incluso en los momentos más oscuros. Y en el caso de Noruega, el arte se convirtió en una forma de resistencia, una manera de negarle al odio la última palabra. Y no solo el cine, también en literatura ha explorado las heridas de este atentado. Hay novelas que nos sumergen en la mente de los supervivientes, que nos hacen sentir su horror, su miedo, pero también su esperanza. Es como si, a través del arte, pudiéramos reconstruir los fragmentos rotos de la memoria, encontrar un sentido a lo incomprensible, honrar a las víctimas, sin olvidar jamás el horror que sufrieron. Pero más allá del arte, la sociedad noruega también ha buscado respuestas. En el ámbito político y social, se han implementado medidas para reforzar la seguridad, para prevenir la radicalización, para fomentar la inclusión y el diálogo intercultural. Es un proceso continuo, un aprendizaje constante, porque la lucha contra el extremismo no tiene fin. Es una batalla que se libra en las aulas, en las calles, en los medios de comunicación, en el corazón de cada individuo. Y a medida que nos adentramos en el legado de este atentado, me pregunto, ¿qué lecciones podemos extraer de esta tragedia? ¿Cómo podemos aplicarlas a nuestra propia realidad, a nuestro propio contexto? Creo que hay varias lecciones, claro. En primer lugar, la importancia de no subestimar el poder del odio. El extremismo puede manifestarse en cualquier lugar, incluso en las sociedades más pacíficas y prósperas. También aprendimos que la respuesta al odio no puede ser más odio. Noruega nos enseñó que la justicia, la compasión y la unidad son las armas más poderosas contra la barbarie. Y por último, creo que esta tragedia nos recuerda la importancia de la memoria. No podemos permitir que el paso del tiempo diluya el horror de lo sucedido, que olvidemos a las víctimas, que dejemos de luchar contra la intolerancia y el extremismo. Es una responsabilidad que todos compartimos, porque la defensa de los valores democráticos, la protección de los derechos humanos, la construcción de un mundo más justo y pacífico, es una tarea que nos incumbe a todos. Así es. Y al final la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tipo de mundo queremos construir? Un mundo dominado por el miedo y la división. Un mundo donde la tolerancia, el respeto y la compasión sean los pilares de nuestra sociedad. La respuesta está en nuestras manos. Y espero que esta inmersión en la oscuridad, en la tragedia de los atentados de Noruega, nos haya ayudado a comprender la importancia de nuestra lección. Porque la memoria de las víctimas nos llama a la acción, nos impulsa a luchar por un futuro mejor, un futuro donde el odio no tenga cabida. Gracias por acompañarnos en esta inmersión, en esta búsqueda de respuestas en medio de la oscuridad. Espero que esta experiencia nos haya ayudado a reflexionar sobre nuestro propio papel en la construcción de un mundo más justo y pacífico.